Hola, yo soy Carla y hoy les traigo una reseña de la tragedia Medea. Y me preguntarán, oye Carla, ¿por qué en tu primer video haces una reseña sobre tragedias griegas? Bueno, pues resulta que un día me llegó una tarea que me pedía leer un texto de tragedia griega. Como cualquier día en este mundo apocalíptico con clases virtuales, decidí leer el texto de Medea y di con este autor, Eurípides. Hasta este punto no sabía quién era este autor y al ponerme a investigar un poquito sobre él, encontré con que Eurípides nació en el año 480 a.C. y falleció en el año 406 a.C. Fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y Sófocles. Además, este autor se caracteriza en sus textos por haber mostrado personajes como mujeres fuertes y esclavos inteligentes, donde Eurípides no desaprovecha la oportunidad para criticar los valores religiosos, morales y sociales de su tiempo. Impresionante, ¿no? Fue uno de los autores más revolucionarios de su época. Medea es una obra trágica que se caracterizan por ser obras dramáticas de estilo elevado. Presenta una acción seria y grave entre los personajes importantes, y en la que el protagonista es llevado por la fatalidad hacia la catástrofe. Y es de subgénero dramático, ya que se caracterizan por plantear acontecimientos de la vida humana, con desenlaces fatales que giran en torno a un conflicto de pasiones. La tragedia comienza con Nodrisa, quien lamenta la desgracia de los niños y Medea, pues ella ha tomado una actitud hostil y de sufrimiento. Cuando Pedagogo se le acerca a Nodrisa preguntándole por qué no se encontraba acompañando a Medea, pues se rumoreaba que Creonte, rey de Corinto, la expulsaría a ella y a sus hijos del reino. Así que, entre Pedagogo y Nodrisa, tranquilizan a los niños y evitan acercarlos a su madre, pues Nodrisa sentía que algo tramaba Medea. Mientras tanto, cada vez más se escuchaban los lamentos de Medea. Pero poco después se acercan las mujeres de Corinto y les dice que conoce a los hombres que engañan, y su mayor dolor es el que una mujer tiene que estar siempre llena de dolor, temor y cobardía. Pero cuando dañan su persona, no hay otra mente más asesina que el de una mujer con dolor acumulado. Más tarde aparece Corifeo, quien le advierte a Medea de la llegada de Creonte, que quiere desterrarla de Corinto con sus hijos. A su arribo, Medea le pregunta por qué su decisión de expulsarla, y él simplemente le contesta que para no causarle males a su hija Glauce en su matrimonio y evitar una desgracia, la mujer tenía que abandonar el lugar. Enseguida, Medea le hace ver que no odia a su hija Glauce, sino a su esposo Jasón, y le pide que la deje permanecer en Corinto, pero Creonte, aún desconfiado de ella, le dice que no, con amenazas de ser echada por los guardias. Así que Medea le propone permitirle quedarse solo un día, poniendo como excusa la desgracia de sus hijos de no ser queridos por su padre. Con dificultad, Creonte accedió, pero con la condición de que si no abandonaba sus tierras al cumplirse el plazo, moriría. Al lograr esto, Medea empieza a elaborar su malvado plan con venenos. Después aparece Egeo, rey de Atenas, quien llega a Corinto y le ofrece a Medea quedarse en sus tierras, a cambio de su conocimiento en fármacos o venenos. Ahora que tenía armado su plan de venganza, Medea es visitada por mujeres de Corinto, y las hace jurar secreto absoluto para contarle su plan. En un principio, este consistía en deshacerse de Jasón, Glauce y Creonte, pero después de sentir ira acumulada en ella, decide incluir en el plan a sus hijos, matándolos antes que a Jasón, para que el sufrimiento
lo haga morir. Más tarde, Medea decide encontrarse con Jasón y finge ser amable con él, ofreciéndole regalos a su esposa Glauce. Jasón, completamente ingenuo de recibir la camaradería de ella, acepta el supuesto regalo amable de Medea. Así que le envía una corona y un vestido de oro, pero estos estaban envenenados. Ignorantes de esto, ambos regalos son llevados a Glauce por los hijos de Medea, como símbolo de arrepentimiento por su comportamiento. Tan pronto como recibe los regalos, Glauce decide ponerse lo que le han obsequiado, pero el veneno empieza a penetrar en su cuerpo, que incluso corroe su carne. Cuando Creonte ve a Glauce sufriendo, este muere a su lado al estrecharla entre sus brazos. Mientras tanto, Medea se veía debatiendo entre el amor a sus hijos y el sentimiento de odio hacia Jasón, cuando se da cuenta que una parte de su plan ha sido realizada, pues un mensajero le hizo llegar los detalles de la muerte del rey y su hija. Gracias a este mensaje, ahora Medea se ve totalmente cegada por el odio y querer cumplir su venganza, así que se encierra en casa con sus hijos y solamente se escuchan los sollozos y sufrimientos de los niños, desde fuera mientras Medea los asesina. Cuando Jasón aparece para proteger a sus hijos, pues eran considerados culpables, partícipes del complot de Medea, al llevar tales regalos a Glauce, ya era demasiado tarde, porque por voz de Corifeo se entera que Medea ha asesinado a sus hijos, planeando llevarlos al santuario de Hera, diosa acrea, para enterrarlos y que ningún enemigo planee sustraer sus cuerpos. Jasón desata su locura y dolor al mismo tiempo que Medea aparece sosteniendo los cuerpos de sus hijos. Jasón no hace más que maldecirla y preguntarle por qué los mató. Pero es inútil, pues Medea huye con los cuerpos de sus hijos en un carro acompañado de dragones, que Helios le había enviado, reprochándole por qué ahora que los ha perdido desea verlos. Al final, Jasón termina lamentando la pérdida de sus hijos, y entre el llanto no le queda más que decir que no debió haberlos engendrado para verlos morir a manos de Medea. Medea nos ubica en Corinto, una ciudad del Peloponeso griega que era una ciudad-estado o polis, ubicada a medio camino entre Atenas y Esparta, y en un pequeño cabo en la península de Peracora, en el Golfo de Corinto, se ubica el santuario de Hera Acrea, o también llamado Hereo de Peracora. Este lugar se ve mencionado en el texto de Medea. Su historia nos muestra la pasión, amor y venganza que gira en torno a las acciones de Medea. Además, se puede entender como un suceso feminista, ya que nos describe las desventajas de ser mujer viviendo en una sociedad dominada por el patriarcado. Medea está estructurada por la base de una tragedia, que se compone en primera instancia por el prólogo, en el cual nos habla nodriza resumiéndonos la situación dramática que está pasando. Le siguen los párodos, que es el canto del coro inicial. Después, los episodios, que corresponden a los diálogos o intervenciones entre los personajes envuelto en estaimos, que son intervenciones del coro entre los episodios. Y finalmente el éxodo, como parte final de la tragedia, a su vez como salida del coro y última intervención. Medea es retratada como una mujer de carácter fuerte que se deja llevar por los sentimientos que la dominen en el momento. Es muy impulsiva, pero que además funge como sacerdotisa de Hécate, razón de sus conocimientos con venenos relacionados a la hechicería. Desde mi punto de vista, Jasón se describe como una persona despreocupada e ingenua que estimula el odio de Medea al casarse con Glauce. Glauce es la nueva esposa de Jasón y princesa de Corinto, que ignorante de la situación, muere a causa de Medea. Creón, rey de Corinto, es descrito como una persona recta en sus decisiones y actúa como un rey justo, pero en él
también vive un sentimiento de amabilidad. Nodriza se retrata como una mujer preocupadiza y que presagia la muerte de los niños a manos de su madre. Los niños son descritos como ingenuos y ajenos a la situación que ocurre a su alrededor. El coro de mujeres corintias se describen como leales a Medea y que solo observan cómo se va desarrollando la situación conforme avanzan las decisiones de Medea. Algunas cosas que me gustaron en cuanto a la historia de Medea es que Nodriza escribe, pareciera que escribe como en forma de carta o de diario lo que va sucediendo alrededor de Medea y sus acciones. Otro de los aspectos buenos es que a pesar de que tiene figuras retóricas, como que muchas veces en este tipo de textos viene el significado en pie de página. Otro aspecto que me llamó mucho la atención y que me gustó fue el personaje Nodriza, porque el amor de ella por los niños es un poco más grande que el de su misma madre, que es Medea. No me gusta que tiene muchas figuras retóricas. Otra de las cosas que no me gustan es el tipo de lenguaje. Yo creo que porque al menos yo estoy acostumbrada a leer novelas y pues no es lo mismo leer este tipo de textos a una novela, porque en este caso las tragedias son como más orientadas a estar como en una representación teatral, entonces viene como que más entre diálogos y además el tipo de lenguaje que utilizaban, pienso yo, es un poco formal, bien tomando en cuenta que no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de palabras. Desde mi perspectiva, creo que tratan de hacer ver a Medea como la bruja mala del cuento, cuando para haber un conflicto se necesitan dos personas, y esa fue Jason y Medea. Por un lado, Jasón o Jason fue el que prácticamente la engañó yéndose a casar con Glauce cuando ya tenía por esposa a Medea, y Medea por tomar como más en cuenta ese odio, esa venganza hacia él, que se ve cegada por completo del odio que le tiene a Jasón, y incluso mata a sus hijos. Y por consiguiente ese aspecto del personaje de Medea no me gustó, que se viera cegado por el odio que le tenía a Jasón, y pues esa venganza la llevó a matar a sus hijos antes que a Jasón. A pesar de que es un texto antiguo y es un poquito difícil de leer, en el sentido de que pienso que debes de leerlo un poco lento y si es necesario buscar el significado de algunas palabras para que pues más o menos tengas bien marcado el contexto del asunto, de la trama. Yo creo que es muy interesante esta historia porque podemos verlo como una especie de novela, porque realmente algunas historias son así, ¿no? Que el esposo engaña a la esposa y ella, por el odio y la venganza que tiene, mata a la pareja. Usualmente casi no mete niños, pero pues puede ser incluso un caso de la vida real. Creo que también es muy recomendable porque hay que mirar más allá de los mitos que usualmente conocemos, y creo que no los hemos leído tal cual los escribían o los describían los griegos. Más allá de los dioses que conocemos, de Zeus, esos mitos que usualmente nos gustan y por eso casi siempre nos adentramos a esto de la cultura griega. Creo que hay que mirar las tragedias porque muchas de ellas tienen como temas que puedes ambientar a la época actual, y en especial este autor Eurípides creo que los plantea muy bien, y además creo que este tipo de historias las hemos visto. Es un método de distracción para esta cuarentena, sí, porque más allá de estar viendo el teléfono o videos de TikTok, creo que podemos
adentrarnos un poquito a estas tragedias griegas. Creo que podemos adentrarnos un poco a estas tragedias griegas. Además, para que les llame la atención leer específicamente esta tragedia de Medea, les tengo un dato curioso. Dado que gracias a esta tragedia se deriva el nombre de síndrome de Medea. Se refiere a un cuadro de síntomas que caracterizan a la madre. Usualmente no se presenta en los hombres, pero puede suceder que en respuesta a los conflictos que hay entre la pareja, descargan todas sus frustraciones con agresividad hacia los hijos, llegando incluso a utilizar al hijo o la hija en cuestión como un instrumento de poder y de venganza, llegando incluso a arrebatarles la vida. Vaya dato perturbador. Finalmente tenemos que esta historia, pese a ser antigua, podemos habituarla en un contexto actual, porque se trata del típico crimen pasional, en donde además de matarla a ella como al objeto de engaño, matan aquí en específico a los hijos. Usualmente se puede ver en las telenovelas, pero puede ser de la actualidad, porque incluso no necesita ser un episodio de novela para verlo en la vida real. Puede haber familias que estén sufriendo un síntoma de engaño y pues es como más desnaturalizado. A lo mejor no tienen ese sentimiento de madre, que incluso pues matan a los hijos, ¿no? Los abandonan. Puede ser diferente el caso, no necesariamente que los maten, pero pues a veces sí se deshacen como de este ex marido y de su pareja. Gracias por ver este video y espero que les haya gustado mucho. Adiós.